¿Qué son los contratos ley? A ver, este tema me lo han pedido muchísimo y es muy importante porque tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que es un tema que hemos tocado en el anterior video, y también tiene que ver con el adelanto de elecciones. Tal parece que ciertos congresistas, tanto de derecha como de izquierda, quieren poner condiciones a dicho adelanto y una de ellas es modificar o eliminar los contratos ley. Y se puede hacer esto, se puede eliminar esto. ¿Es necesario hacerlo? ¿Será factible? Para empezar, ¿qué es un contrato ley? Muchos no sabemos eso. Pues ahora lo vamos a saber. No te vayas que empezamos. Mis videos llegan gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. ¿Cómo están, amantes de la cultura? ¿Qué es un contrato ley? Es aquel contrato celebrado entre el Estado y una empresa privada nacional o extranjera. El Estado se obliga a dar garantías de estabilidad y seguridad en el tiempo para proteger la inversión privada de esa empresa. Esto de los contratos ley surgió en los años 90. ¿Por qué existen? Porque el Estado tiene una historia de no cumplir sus obligaciones en aquellos años. Así era en los 80, en los 90. El Estado no cumplía. Y ninguna empresa privada en esos tiempos quería contratar con el Estado. Entonces, para que puedan contratar, el Estado se vio obligado a hacer estos contratos ley en los cuales da garantía de que va a cumplir. Porque si no, ninguna empresa privada elegiría contratar con el Estado. El contrato ley garantiza que el Estado va a proteger la inversión de las empresas privadas. Y de esta forma las empresas puedan invertir en grandes proyectos de infraestructura sin el temor a que una crisis los afecte, o un cambio de gobierno repentino, o cualquier evento social o político que pueda poner en riesgo el dinero que se está invirtiendo. Esa garantía te la da los contratos ley. Son útiles para tiempos de crisis, tiempos de inflación, porque ahí no había garantías. Pero ¿cómo contrataban antes de los años 90? Bueno, en los 80 y 70, en tiempos de Velasco, también el Estado daba beneficios a las empresas privadas. Pero estos beneficios no eran suficientes y no estaban en la Constitución. Antes de los 90, el Perú era un paria internacional. Nadie le prestaba nada porque no cumplía sus obligaciones internacionales. Por eso se crearon los contratos ley. Pero hoy ya no se usan, pero siguen vigentes. Todavía se pueden firmar contratos ley y hay muchos que están en curso. Pero ¿a quién beneficia estos contratos ley? Bueno, beneficia a la empresa privada porque protege su inversión. Y al Estado también, porque el Estado gana reputación, gana confianza. Cuando las empresas ven que el Estado está cumpliendo adecuadamente, entonces confían en el Estado y deciden contratar con él. Entonces, a más obras de infraestructura, más desarrollo para el país, ¿no? Sin embargo, el Estado no está obligado a firmar estos contratos. Hace años que no se firman estos contratos y en lugar de eso se recurre a las concesiones o a las adjudicaciones directas. Bueno, en cristiano vamos a transformar esto contándoles un poquito de la historia, ¿no? En los años 70 y 80 el Estado daba ciertas garantías, pero estas garantías no eran seguras. Recién en el año 1991 se publicó un decreto en el Congreso en el cual se establecía un régimen de estabilidad con las empresas. O sea, se iba a iniciar un convenio de estabilidad jurídica con estas. Ojo que esto lo hicieron antes del autogolpe del año 92, o sea, lo hizo el Congreso elegido en el año 90. Más adelante, en el año 93, luego del autogolpe, luego de la disolución del Congreso y la instauración de una nueva constitución, se puso en ese régimen de estabilidad, o sea, se elevó a nivel constitucional. Exactamente en el artículo 62 se estableció. ¿Y qué dice el artículo 62 de nuestra Constitución? Dice así: la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. ¿Qué significa esto? Que los términos del contrato, o sea, lo que está escrito allí, nunca podrá ser modificado por ninguna ley, ni por ninguna disposición que haga el Congreso, ni siquiera el Estado. Es decir, no se pueden renegociar estos contratos. ¿Qué más dice? Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. ¿Qué dice más abajo? Mediante contratos ley,
el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Entonces, amigos, esto lo podríamos calificar como un blindaje constitucional. Esta figura no existe en ningún otro país de América Latina ni en Europa. Es algo sui generis, es único en su especie. ¿Y por qué existen estos contratos ley? Estos contratos han surgido de la necesidad del Estado de dotar de seguridad jurídica a los inversionistas privados. Surgieron para fomentar la inversión privada, tanto de empresas nacionales como extranjeras. El contexto de esta creación fue durante la inflación, cuando el Perú no cumplía sus labores internacionales y era, como dije, un paria internacional. Nadie quería contratar con él, era como Venezuela ahora mismo, ¿no? Ninguna empresa privada quiere contratar con Venezuela porque no confían en ese Estado. Así que es por eso que en los 90 se creó los contratos ley para fortalecer de cierta forma el crecimiento económico y reducir la tasa de inflación. Ahora bien, ¿por qué son cuestionados los contratos ley? Simplemente son cuestionados por las famosas adendas, que no son otra cosa que modificaciones a estos sagrados contratos ley. Pero hace un rato dijimos que no se podía modificar, ¿no? Claro, no lo puede modificar el Congreso, ni siquiera el Poder Ejecutivo, ni nada. Solamente pueden ser modificados a pedido de la empresa privada. Y esto es una adenda, así se conoce, con ese nombre. Y estas modificaciones también son protegidas y blindadas de acuerdo a la Constitución. O sea, de todas formas hay blindaje. Ahora, ¿para qué quiere una empresa hacer adendas? O sea, modificar. ¿Para qué lo quiere hacer? Hay motivos justificados y motivos que los cuales no está justificado. Por ejemplo, estaría justificado si se quieren modificar las fechas de entrega de la obra debido a retrasos. Es común que las obras se atrasen y en el contrato dice pues se entrega tal fecha pero no se entregó esa fecha, se va a entregar después, entonces se hace la adenda para decir que se va a entregar después. Entonces hasta ahí normal, no hay ningún problema. Pero hay adendas que esconden corrupción. Por ejemplo, para inflar precios. Digamos que una obra cuesta 100 millones de soles, pero luego, mientras se ejecuta, la empresa dice, bueno, me va a costar más, me va a costar 150 y le pide más plata al Estado. Déjenme decirles que es normal que algunas obras cuesten más de lo previsto, pero a veces los aumentos que piden son exagerados y ahí es donde hay la corrupción porque el dinero que sobra pues se lo reparten tanto en la empresa privada como ciertos funcionarios públicos que han aceptado la adenda. Es por eso que los contratos ley son tan cuestionados. Sin embargo, en una concesión también se puede pedir inflar el precio. En una adjudicación directa también se puede pedir un aumento de presupuesto. Así que esto no es propio de los contratos ley, ocurre en cualquier contrato. Eso hay que tenerlo muy claro. Existen pros y contras de los contratos ley. Por un lado se mantiene la inversión privada, pero por otro lado las adendas esconden corrupción y el Estado pierde dinero. Hoy por hoy se discute si los contratos ley deben continuar en nuestro ordenamiento jurídico o tal vez debamos derogarlos o tal vez resolver, o sea, eliminar los que ya están en curso. Hay que tomar en cuenta que el país está mejor que antes. Ya no somos el Perú de los 80, de los 70. El Perú ha mejorado su economía en los últimos años. Y somos un país muy fuerte en Latinoamérica que mantiene su moneda a pesar de la crisis política. Y es por esto que muy pocos contratos ley se firman hoy en día. Ya no son tan necesarios estos contratos. Entonces, ¿esto será motivo para derogarlos? Muchos dicen que sí y muchos dicen que no. ¿Y qué hacemos con aquellos que están en curso? Se cree que se debería respetar los que están en curso. Y hablando de eso, hay muchos contratos ley que están en curso, que están en vigencia, y uno que otro vence este año. Se cree, esto es una creencia, se cree que el gobierno actual, el de Dina Boluarte, va a renovar los contratos que vencen este año y que por eso no quiere irse hasta el 2024. Esto es una creencia popular, pero ¿será cierto que muchos contratos ley vencen este año? Bueno, en realidad solo algunos vencen este año. Hay muchos otros que ya vencieron en el año 2021. Otros van a vencer en el 2027 y otros en el 2030. Así que por ahora no hay nada urgente que hacer este año. Si el gobierno no se quiere ir, no es por eso, es por otros temas políticos ajenos a los contratos ley. Los contratos ley no son un motivo de debate por si el gobierno quiere irse o no. Son motivo de debate por los beneficios que otorga a la empresa privada en comparación con otros tipos de contratos. Una pregunta que siempre escucho es, ¿los contratos ley se siguen firmando hoy en día?
La respuesta es que ya casi no se firman contratos ley, ahora se firman concesiones, se adjudican obras de forma directa, se establecen alianzas público-privadas, eso es lo que se hace. La figura del contrato ley es cada vez menos utilizada porque el Perú, como ustedes saben, ya es una economía confiable, ya no somos esa economía de los años 80 y principios de los años 90. El Perú ha mejorado bastante en las últimas décadas. Y es por eso que ya no se están firmando, ya casi no se firman contratos ley, pero aún así quedan muchos vigentes. Y aquí surge la pregunta, ¿podrían ser eliminados los contratos ley de la Constitución? La verdad es que sí, ese artículo 62 podría ser fácilmente derogado, eliminado. Solo basta con que se haga una reforma constitucional, se juntan los votos en el Congreso y luego se lleva a un referéndum. Y ya está, se eliminan los contratos ley de la Constitución. Y ahora, ¿será necesario eliminarlos? Aquí quiero dar una opinión. La verdad es que no es necesario eliminarlos, ya que casi no se usan, ya no se firman. Pero si yo veo que la gente insiste en eliminarlos, no le veo tampoco problema, no me opongo a que se eliminen. Solo digo que no es necesario hacerlo. No es el tema de nuestra crisis política. La única desventaja a la hora de eliminar los contratos ley de la Constitución es que se tiene que hacer un gasto porque implica hacer una reforma constitucional y un referéndum. Ese sería el gasto que nos costaría eliminar los contratos ley. Ahora, si los borran, sucede otra cosa. ¿Qué pasa con los contratos ley que están vigentes? Porque hay muchos que se han firmado hace pocos años y siguen su curso actualmente. Y si derogamos los contratos de ley de la Constitución, ¿qué va a pasar con los que están vigentes? Bueno, lo ideal sería que se deberían mantener las seguridades y garantías para los contratos ley que están vigentes de modo que no se violen sus términos y puedan culminar de forma segura. Eso sí, cuidando de las adendas. La Contraloría debería verificar que estas adendas no se hagan con fines corruptos, aunque debo decir que las adendas ocurren en cualquier tipo de contrato, en tanto en concesión como adjudicación directa ocurren también, y eso es otro tema. Y si no se eliminan los contratos ley de la Constitución, se debe vigilar las renovaciones de estos contratos ley, ya que se deberían hacer con unos términos que no perjudiquen al Estado. A lo que yo me opondría es que se haga leyes para que las empresas puedan renovar automáticamente sus contratos ley con beneficios tributarios desleales a la competencia y perjudiciales para el Estado. Eso ya no es justo. No es justo que una empresa pague impuestos y otras paguen poquito o casi nada porque estos contratos ley pues, no se pueden tocar, no se pueden renegociar. Lo que estoy a favor es que se puedan modificar estos contratos ley para actualizar los tributos, porque no es lo mismo el impuesto a la renta de hace 30 años que el impuesto a la renta de ahora. Lo que debería estar actualizado en los contratos ley es el impuesto actual. Pero como no se pueden tocar, son intangibles, no se pueden renegociar, ahí está el problema, pues. Las adendas también deben favorecer al Estado peruano. Aún así, déjenme decirles que cualquier tipo de contrato que se haga da garantías. El Estado siempre da garantías de su funcionamiento porque ya no somos esa república de hace 30, 40 años donde nadie confiaba en nosotros. El Perú ya es una economía en la que se puede confiar y ya no necesitamos de estos contratos ley. Eso ha sido todo el video. Cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo en que se debería eliminar estos contratos ley, o también cuéntame si estás de acuerdo en que no es necesario hacerlo, que se puede quedar ahí siempre y cuando no haga daño al Estado peruano, o sea que no nos roben, ¿no? Eso es lo que se quiere, que no nos roben. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Quiero agradecer a Tecambio, la empresa de divisas con la que estoy trabajando, y también quiero agradecer a quienes me apoyan a través de la cuenta patreon.com. Aquí ven en pantalla los nombres de las personas que apoyan con un granito de arena para que este canal siga creciendo y siga llevando más cultura a más peruanos. El enlace de este portal te lo dejo en la descripción del video. También únete a mi Instagram, a mi Facebook y a mi TikTok. Lo encuentras como Hugox2Gox. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el cupón iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones acumulas más chances de ganar. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.